El ocaso de un privilegio, tensiones, mudanza y controversia en torno a Príncipe Andrés. Durante años, la figura de Andrew Mountbatten Windsor estuvo rodeada de privilegios, polémicas y una compleja relación con la opinión pública. Sin embargo, los acontecimientos recientes parecen marcar un punto de inflexión definitivo en su vida, especialmente tras los reportes sobre su salida de Royal Lodge, la residencia que durante décadas simbolizó su permanencia dentro del núcleo de la familia real británica. Lo que en apariencia comenzó como una discreta reubicación residencial, pronto se transformó en una historia cargada de tensión, rumores y posibles implicaciones legales. Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones situada en Windsor Great Park, no era simplemente una vivienda, representaba estatus, historia y una conexión directa con la monarquía. Desde que el príncipe asegurara un contrato de arrendamiento de largo plazo tras la muerte de Reina Madre Isabel, la propiedad había sido su bastión frente a las crecientes controversias. Sin embargo, en las primeras semanas de febrero comenzaron a circular informes inquietantes. Camiones de mudanza, movimientos discretos durante la noche y una salida aparentemente forzada encendieron las alarmas mediáticas. Según diversas fuentes, el duque habría sido trasladado sin previo aviso público hacia una residencia en la finca de Sandringham, propiedad privada de Carlos III. Lo más impactante no fue solo el traslado, sino las circunstancias que lo rodearon. Testimonios atribuidos a antiguos miembros del personal de seguridad describen una escena de confrontación en la que el príncipe, visiblemente molesto, habría protestado enérgicamente. Frases como «soy el segundo hijo de la reina» reflejan una percepción de inmunidad que, en esta ocasión, no habría sido suficiente para detener los acontecimientos. Este episodio ha sido interpretado por muchos observadores como una señal clara de que los tiempos han cambiado dentro de la monarquía británica. La muerte de Isabel II no solo marcó el final de una era, sino también el inicio de una reorganización más estricta y menos tolerante frente a conductas controvertidas. Apenas semanas después de su salida de Royal Lodge, la situación dio un giro aún más delicado. El príncipe fue interrogado por las autoridades bajo sospecha de conducta indebida en funciones públicas. Aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales, el hecho de que la investigación continúe abierta añade una capa adicional de incertidumbre a su ya debilitada posición. Registros realizados en propiedades vinculadas al duque, incluyendo la propia Royal Lodge, han generado nuevas preguntas. Antiguos empleados han relatado prácticas inusuales, como la llegada frecuente de visitantes, cuya identidad no siempre parecía haber sido verificada rigurosamente. Si bien estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente, contribuyen a un clima de sospecha que sigue creciendo. Mientras tanto, la vida en Sandringham tampoco parece estar exenta de tensiones. Informes recientes indican que el personal de servicio habría recibido la opción de no atender directamente al príncipe si se sentían incómodos. Esta medida, poco común dentro de las tradiciones reales, sugiere un nivel de incomodidad interna que rara vez se hace público. El contraste entre su antigua residencia y su situación actual es significativo. Royal Lodge era un símbolo de estabilidad y poder. Sandringham, en este contexto, representa una etapa más discreta e incluso marginal. Además, se ha señalado que su alojamiento actual estaría siendo financiado de manera privada por el rey, lo que refuerza la idea de un distanciamiento institucional. Durante meses, incluso años, los rumores se habían acumulado en los pasillos del palacio. No eran titulares estridentes ni declaraciones públicas, sino susurros persistentes. Incomodidad, distancia, reservas. Aquellos que trabajaban tras las puertas cerradas comenzaron a percibir un cambio. No se trataba únicamente de una reputación dañada ante la opinión pública, sino de algo más profundo. La erosión de la confianza en el entorno más cercano. La pregunta que empezó a surgir no era si el escándalo afectaba a su imagen, sino si quienes organizaban su agenda, preparaban sus comidas o gestionaban su rutina diaria, estaban dispuestos a seguir haciéndolo.
Cuando miembros del personal muestran reticencia o incluso se niegan a continuar trabajando para alguien, el mensaje es contundente. En un entorno donde la lealtad y la discreción son pilares fundamentales, esa resistencia sugiere una fractura interna difícil de ignorar. Es la señal de que la percepción ha cambiado no solo en el exterior, sino en el núcleo mismo de la institución. Este contexto reavivó inevitablemente interrogantes sobre el pasado, especialmente en relación con figuras controvertidas como Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Testimonios de antiguos miembros del equipo de seguridad apuntan a una normalización inquietante de ciertas presencias dentro del entorno real a principios de los años 2000. Maxwell, según estos relatos, accedía al recinto con una facilidad poco habitual, sin ser detenida ni cuestionada, moviéndose con una libertad que sugería un nivel de confianza excepcional. Con el tiempo, su influencia habría facilitado la introducción de Epstein en círculos de élite, un hecho que, con perspectiva, adquiere una gravedad significativa. Frente a este trasfondo, la respuesta institucional fue deliberadamente sobria. El comunicado emitido por el monarca evitó cualquier tono emocional o defensivo. Se limitó a subrayar la importancia de un proceso legal justo y completo, reiterando la cooperación plena con las autoridades. La ausencia de matices personales no fue casual. Reflejaba una estrategia de contención, una voluntad de separar la institución de la controversia individual. El silencio de otros miembros clave de la familia reforzó esa misma línea. No hubo declaraciones paralelas ni gestos públicos que desviaran la atención. En su lugar, se percibió una cohesión discreta, una alineación tácita con la postura oficial. Incluso en el ámbito más personal, las reacciones fueron medidas. Sarah Ferguson, pese a su cercanía prolongada con Andrew tras su divorcio, optó por no pronunciarse. Sus hijas, Beatriz y Eugenia, también eligieron el silencio, concentradas, según diversas fuentes, en proteger a sus propias familias y evitar la exposición mediática. Esa decisión de mantenerse al margen no implica indiferencia, sino una estrategia de supervivencia en medio de una tormenta mediática. La presión externa ha sido intensa, con ofertas de entrevistas y proyectos que prometen revelar versiones internas de los hechos. Sin embargo, cualquier palabra en este contexto puede tener consecuencias duraderas, no solo para ellas, sino para la percepción pública de toda la familia. Mientras tanto, en los círculos políticos y jurídicos, comenzaron a surgir debates sobre medidas más drásticas. ¿Es posible retirar títulos reales? ¿Hasta qué punto el monarca tiene autoridad para redefinir la posición de un miembro de su propia familia dentro de la jerarquía? Estas preguntas, que antes podían parecer teóricas, adquirieron una urgencia inédita. La respuesta llegó en forma de un comunicado que, aunque breve, tuvo un impacto sísmico. El anuncio de iniciar el proceso legal para retirar títulos, estilos y honores no fue simplemente un gesto simbólico. En la tradición monárquica, los títulos no son adornos. Son definiciones de identidad, jerarquía y legado. Eliminarlos equivale a reescribir la posición de una persona dentro de la historia institucional. A partir de ese momento, Andrew dejó de ser reconocido por los atributos que habían definido su vida pública. El cambio puede parecer nominal, pero sus implicaciones son profundas. Supone una ruptura con el pasado, una redefinición de su lugar no solo en la familia, sino en la narrativa misma de la monarquía. El caso del Royal Lodge ilustra esta transformación de manera tangible. Durante años, la residencia simbolizó estabilidad y continuidad. Sin embargo, el fin de su protección legal y la notificación formal para abandonarla marcaron el cierre de una etapa. No se trataba únicamente de una mudanza, sino de la pérdida de un espacio que representaba su estatus dentro del sistema. El anuncio, medido pero inusualmente directo, dejaba entrever algo más profundo que una simple medida administrativa. Al expresar una preocupación explícita por las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso, la familia real rompía con una de sus tradiciones más arraigadas: el silencio estratégico. No era habitual que se posicionara de manera tan clara en asuntos controvertidos. Sin embargo, en esta ocasión,
El lenguaje elegido no dejaba lugar a dudas. Las simpatías estaban definidas, y con ellas, también las distancias. Lo verdaderamente excepcional de la situación se entendía mejor al mirar hacia atrás. En la historia moderna de la monarquía británica, retirar títulos a un miembro de la familia es un acto extraordinario. Para encontrar un precedente comparable, hay que remontarse más de un siglo, a un contexto de guerra y traición percibida. Aquella referencia histórica no solo aportaba perspectiva, sino que subrayaba la gravedad del momento actual. Las medidas adoptadas no eran simbólicas, eran estructurales, profundas y, sobre todo, irreversibles. En ese contexto, la figura del príncipe Andrés quedó completamente aislada. La institución no solo se distanciaba de él, se redefinía a sí misma en el proceso. Era una declaración de supervivencia. La monarquía, consciente de su fragilidad en el mundo contemporáneo, optaba por proteger su legitimidad, incluso a costa de uno de los suyos. Pero las consecuencias no se limitaron a lo institucional. También alcanzaron lo personal, lo cotidiano, lo humano. Una de las derivaciones más impactantes fue la pérdida del título de cortesía por parte de Sarah Ferguson. Aunque divorciada desde hacía décadas, su identidad pública había permanecido ligada a ese reconocimiento. Durante casi 30 años, el título había sido parte de su presencia mediática, su labor benéfica y su narrativa personal. De un día para otro, esa conexión desapareció, no por decisiones propias, sino como efecto colateral de una situación que escapaba completamente a su control. Para muchos observadores, aquello resultó especialmente duro. Era el recordatorio de que, dentro de estructuras tan rígidas como la monarquía, las consecuencias rara vez son individuales. Se expanden, alcanzan a terceros y reconfiguran vidas enteras. Mientras tanto, otro frente se abría: el del desalojo de Royal Lodge. Sobre el papel, el proceso parecía claro. Se concedía un plazo de 12 meses para abandonar la propiedad, con una preferencia tácita por una salida mucho más rápida. Sin embargo, la realidad pronto demostró ser mucho más compleja. Lo que desde fuera podía parecer una transición ordenada, se transformó en un proceso caótico, cargado de tensiones legales, financieras y emocionales. El aspecto económico no era menor. Andrés había invertido sumas considerables en la propiedad. Un pago inicial significativo por el arrendamiento y millones adicionales en renovaciones y mantenimiento. La pregunta era inevitable. Si debía marcharse antes de que finalizara su contrato, ¿tenía derecho hacían alguna compensación? ¿O todo ese dinero se perdería sin más? Para responder a esas dudas, se llevó a cabo una inspección exhaustiva. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Lejos de encontrar una residencia perfectamente mantenida, los informes comenzaron a revelar una situación sorprendente. El interior de la propiedad estaba lejos del orden que cabría imaginar. Habitaciones enteras llenas de objetos acumulados, documentos apilados, recuerdos de décadas sin clasificar. El traslado, en consecuencia, se convirtió en una tarea monumental. No se trataba simplemente de empacar y marcharse. Era, en palabras de algunos testigos, una especie de excavación arqueológica. Cada habitación requería tiempo, decisiones, revisiones minuciosas. El volumen de pertenencias hacía inviable cualquier intento de salida rápida. Lo que se había planteado como un proceso de semanas amenazaba con prolongarse durante meses, quizá más allá de los plazos deseados por la institución. Pero reducir la situación a un problema logístico sería simplificarla en exceso. Diversos especialistas comenzaron a señalar una dimensión psicológica más profunda. La acumulación extrema, explicaban, suele estar vinculada a experiencias de pérdida, trauma o cambios drásticos en la vida. En el caso de Andrés, el paso de una vida pública activa a un retiro forzado y prolongado pudo haber generado un vacío difícil de gestionar. Rodearse de objetos, de recuerdos tangibles, podía haber sido una forma de aferrarse a una identidad que se desvanecía. Dentro de Royal Lodge, cada objeto tenía un significado.
No se trataba de simples pertenencias acumuladas con el tiempo, sino de fragmentos de una vida que alguna vez estuvo en el centro del poder y la visibilidad pública. Uniformes, condecoraciones, fotografías y recuerdos de su paso por la Marina Real constituían un archivo íntimo de su identidad. Aquellos elementos le permitían revivir épocas de servicio, reconocimiento y propósito, momentos que, en su nueva realidad, parecen cada vez más lejanos. El proceso de abandonar ese espacio fue, según diversas fuentes, abrumador. La nueva residencia, conocida como Marsh Farm, contrasta radicalmente con la amplitud de su antiguo hogar. Descrita por allegados como del tamaño de una caja de zapatos en comparación, la propiedad obligó al príncipe a enfrentarse a decisiones difíciles. ¿Qué conservar? ¿Qué almacenar? ¿Y qué dejar atrás? Para alguien que, según se ha señalado, siempre mostró apego a sus pertenencias, esta selección no fue meramente logística. Cada fotografía descartada, cada documento archivado en una unidad de almacenamiento, implicaba una renuncia emocional. El acto de empacar se convirtió así en una confrontación directa con el paso del tiempo y con la transformación irreversible de su vida. A esta carga sentimental se sumó una realidad financiera poco alentadora. Tras una evaluación formal del Crown Estate, se concluyó que la propiedad no cumplía con los estándares de mantenimiento exigidos por el contrato de arrendamiento. En términos legales, las llamadas dilapidaciones, el desgaste natural y los daños acumulados con el tiempo reducen significativamente cualquier posibilidad de compensación económica. Esto significa que, a pesar de haber invertido millones de libras en mejoras durante años, el retorno financiero para el príncipe sería, en el mejor de los casos, inexistente. Este golpe económico intensifica aún más la dimensión personal de la pérdida. No solo se trata de abandonar un hogar lleno de recuerdos, sino de hacerlo sin el respaldo material que podría haber suavizado la transición. Es, en muchos sentidos, el cierre de un capítulo que había sido sostenido tanto por el afecto como por la inversión. El destino final de este proceso, Marsh Farm, se encuentra en los terrenos de Sandringham, una de las propiedades privadas de Carlos III. A diferencia de las residencias oficiales, Sandringham ha sido históricamente un refugio familiar, un lugar de retiro durante festividades como la Navidad. Sin embargo, dentro de este entorno, la ubicación específica de Marsh Farm revela una narrativa distinta. La propiedad, situada a unos kilómetros de la casa principal, fue durante años una granja en funcionamiento. Tras la muerte de su anterior ocupante, quedó abandonada y cayó en un estado de deterioro considerable. Informes recientes describen un lugar necesitado de reformas urgentes, estructuras desgastadas, sistemas obsoletos y un entorno que dista mucho del confort al que estaba acostumbrado un miembro de alto rango de la familia real. La decisión de ubicar al príncipe en este lugar no parece casual. Fuentes cercanas sugieren que su solicitud de trasladarse a Wood Farm, una residencia más amplia y con mayor cercanía a la familia, fue rechazada. La explicación oficial apunta a la necesidad de mantener cierta distancia durante reuniones familiares y eventos importantes. En este sentido, Marsh Farm funciona como una solución intermedia. Permite su presencia dentro del dominio real, pero al mismo tiempo establece una separación clara. Este distanciamiento no es únicamente geográfico. Representa una redefinición de su rol dentro de la estructura familiar. Donde antes existía cercanía, ahora hay límites. Donde antes había acceso constante, ahora hay condiciones. Las renovaciones en Marsh Farm comenzaron a principios de 2026. Equipos de trabajo llegaron para reparar la propiedad y adaptarla a las necesidades básicas de habitabilidad. Entre las primeras medidas se incluyó la instalación de sistemas de seguridad modernos, cámaras de vigilancia, muros perimetrales y controles de acceso. Estas mejoras responden tanto a la necesidad de protección como a la exposición mediática que continúa rodeando al príncipe. Sin embargo, incluso con estas adaptaciones, la vida en Marsh Farm presenta desafíos significativos. La propiedad carece de instalaciones que antes se daban por sentadas, como garajes adecuados o espacios amplios para el personal.
A diferencia de Royal Lodge, donde el servicio estaba disponible de forma permanente, el nuevo esquema depende de visitas programadas de empleados provenientes de Sandringham. Un cocinero, un jardinero, personal de limpieza. La idea es tan simple como sofisticada: mantener a Andrew dentro de un entorno supervisado, pero limitando sus recursos y su autonomía. No se trataría de una intervención directa, sino de una supervisión indirecta, casi invisible. Un equilibrio delicado entre autoridad y distancia, donde la institución conserva el control sin exponerse a acusaciones de dureza excesiva. Sin embargo, lo que comenzó como una cuestión de logística y estrategia, pronto reveló una dimensión mucho más inquietante. Marsh Farm no es simplemente una propiedad más modesta en comparación con residencias anteriores. Es, según diversos informes, un lugar marcado por riesgos ambientales significativos que transforman la narrativa del traslado en algo mucho más complejo. El descubrimiento más alarmante surgió a comienzos de 2026. La propiedad se encuentra en una zona de alto riesgo de inundaciones. Lejos de ser una posibilidad remota, se trata de una amenaza documentada y constante. Estudios ambientales han señalado que el terreno se ubica en una llanura aluvial, un área naturalmente propensa a acumular agua durante lluvias intensas o tormentas severas. Este dato cambia por completo la percepción del lugar. Ya no se trata únicamente de una reducción de estatus o comodidad, sino de un entorno potencialmente peligroso. En un contexto donde el cambio climático ha intensificado la frecuencia y violencia de los fenómenos meteorológicos, vivir en una zona así implica convivir con una incertidumbre permanente. Los informes técnicos refuerzan esta preocupación. Un análisis realizado en 2024 sobre propiedades cercanas describía un sistema de alerta de inundaciones operado por la Agencia de Medio Ambiente. Este sistema, diseñado para advertir a los residentes, confirma una realidad inquietante. El riesgo no solo existe, sino que es lo suficientemente frecuente como para requerir monitoreo constante. Más preocupante aún es la dependencia de infraestructuras críticas. Uno de los elementos clave en la protección de la zona es una estación de bombeo encargada de controlar el nivel del agua. Si este sistema falla, ya sea por desgaste, fallo eléctrico o condiciones extremas, las consecuencias podrían ser inmediatas y graves. No existe un respaldo completamente fiable, lo que deja a las propiedades cercanas en una situación de vulnerabilidad significativa. En términos prácticos, esto significa que la seguridad del lugar depende de un delicado equilibrio entre tecnología y respuesta humana. Los residentes deben estar preparados para actuar con rapidez ante cualquier alerta, sabiendo que el margen de error es mínimo. La tranquilidad, en estas condiciones, es relativa. El momento en que esta información salió a la luz no pudo ser más revelador. Coincidió con el impacto de una tormenta particularmente violenta que azotó el Reino Unido, evidenciando la magnitud de los riesgos climáticos actuales. Durante ese episodio, Carlos III tomó la decisión poco habitual de cerrar áreas públicas en una de sus propiedades por razones de seguridad, un gesto que subrayó la gravedad de la situación. Para muchos observadores, este evento funcionó como una demostración en tiempo real de lo que podría representar la vida en Marsh Farm. La posibilidad de lluvias torrenciales, vientos intensos y el aumento rápido del nivel del agua no es una hipótesis lejana, sino un escenario plausible. En ese contexto, la imagen de una evacuación de emergencia deja de parecer exagerada y se convierte en una preocupación legítima. Estas circunstancias han alimentado especulaciones sobre la verdadera intención detrás de la elección de esta propiedad. Algunos analistas sugieren que no fue una coincidencia. Optar por un lugar más pequeño, con limitaciones evidentes y riesgos inherentes, podría formar parte de una estrategia más amplia para redefinir el estilo de vida de Andrew. No se trataría únicamente de reducir privilegios, sino de imponer nuevas condiciones que reflejen su posición actual dentro de la estructura monárquica. A los riesgos ambientales se suman preocupaciones de seguridad. En una medida poco común, las autoridades ampliaron la zona de exclusión aérea en los alrededores de la propiedad.
Esta restricción impide el uso de drones, limitando tanto la vigilancia no autorizada como la intrusión mediática. Es una señal clara de que, a pesar de todo, la figura de Andrew sigue siendo objeto de atención y requiere protección. El resultado es un escenario cargado de contradicciones. Por un lado, un intento de control discreto y reconfiguración institucional. Por otro, un entorno físico que introduce incertidumbre y peligro. Marsh Farm se convierte así en algo más que una residencia. Es un símbolo de transición, de caída y de redefinición. En última instancia, este episodio revela cómo, en la monarquía contemporánea, incluso los aspectos más prácticos, una casa, un traslado, una decisión administrativa, pueden adquirir un significado profundo. Detrás de cada elección se entrelazan consideraciones políticas, personales y simbólicas. Y en ese entramado, la historia de Marsh Farm no solo habla de un lugar, sino de un momento decisivo en la evolución de una institución que, incluso en el siglo XXI, sigue navegando entre tradición, poder y adaptación.